Pues sin más, os dejo con nuestra primera speaker, que es María López. María López Valdés es cofundadora y CEO de BitBrain, una empresa neurotecnológica creada en 2010 que desarrolla y comercializa soluciones para la investigación científica y la salud. Es licenciada en Matemáticas, doctora en Ingeniería Informática y máster en Administración de Empresas. No os metáis con ella. Con una sólida formación científico-técnica de base, ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la gestión y a la estrategia empresarial. Con todos vosotros, María López. Gracias, Ricardo. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo es un verdadero placer estar hoy aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias a los compañeros de FLAT, a Ricardo por la invitación. Pero os voy a confesar una cosa. Realmente me siento un poco como una infiltrada aquí dentro, porque yo soy de una industria completamente distinta a la vuestra. Yo os voy a hablar de neurotecnología, de cómo funciona nuestro cerebro y lo que podemos medir, lo que podemos entender de él. Ya sé que es pronto por la mañana, no os preocupéis, voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. Empezamos. ¿Qué es esto de la neurotecnología? La neurotecnología es el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas que nos permiten interactuar con el sistema nervioso, especialmente con el cerebro, que al final es quien lo regula todo, ¿verdad? Cuando la gente piensa en neurotecnología, piensa en los cacharritos, ¿vale? El hardware que nos permite medir las señales eléctricas del cerebro. En la pantalla tenéis un dispositivo que desarrollamos, fabricamos y comercializamos en BitBrain, que básicamente tiene unos sensores que permiten medir cómo se comunican las neuronas entre sí, que lo hacen mediante electricidad. Bueno, pues medimos esa electricidad. Realmente la gente piensa en el hardware, pero ¿qué hacemos con esos datos? Esos datos tienen esta pinta que tenéis ahí en pantalla. Si yo os doy esos datos, me miráis con cara de decir, bueno, ¿qué es esto, no? Bueno, pues para mí la verdadera disrupción en los últimos años en la industria de la neurotecnología ha sido la convergencia con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque gracias a la inteligencia artificial podemos coger esos datos que antiguamente solo los médicos eran capaces de interpretar de una manera además muy limitada y somos capaces de obtener lo que llamamos en neurociencia los brain decodings. Somos capaces de traducir esa señal cerebral en un montón de cosas. ¿En qué cosas? Pues, por supuesto, anomalías en el cerebro, estados de sueño, pero también si una persona quiere mover un pie, si quiere mover un brazo, si está oliendo un aroma, si está viendo una imagen, si, por ejemplo, está, yo qué sé, tiene hambre, tiene sed. Y luego, lo que quizás os es más interesante para vosotros, bueno, también podemos medir emociones y también podemos medir procesos cognitivos como atención, carga cognitiva o memoria, directamente del cerebro. Y esto ya un poco rozando el límite del futuro, pero ya siendo una realidad en algunos laboratorios de investigación y en contextos muy controlados, se están empezando a conseguir los primeros brain decodings de pensamiento humano. O sea, estamos empezando a decodificar el pensamiento humano. Claro, si os lo pensáis, pues claro, una tecnología que está cerca de leer la mente, pues tiene muchísimas aplicaciones en muchísimas industrias. Por supuesto, en la industria de la salud, pero también en la investigación de mercados, los videojuegos, la defensa, la educación o la automoción. Estos son solo algunos de los sectores con los que desde BitBrain estamos trabajando. Y es que la neurotecnología, antes ha dicho Ricardo, ha nombrado la palabra Deep Tech, no sé si estáis familiarizados, pero al final la neurotecnología también es una Deep Tech como la inteligencia artificial, que son avances fundamentales en ciencia e ingeniería que van a tener o tienen un impacto muy grande tanto en las industrias como en la vida de las personas. Y para simplificarlo, para que os hagáis una idea y tengáis una visión global, la neurotecnología la podemos dividir en 3 categorías de aplicaciones. La primera es entender mejor a las personas, la segunda es mejorar las capacidades humanas y la tercera es simplificar la interacción con las máquinas. En la jornada de hoy me voy a centrar sobre todo en la primera, en la de entender mejor a las personas, que es la que está más avanzada, más consolidada y que está más cerca de vuestro mundo. Pero también es verdad que estos eventos muchas veces sirven para abrir un poco el espectro y abrir la mente. Así que, si tengo el suficiente tiempo, también os daré al final de mi intervención unas breves pinceladas en qué estamos haciendo para mejorar las capacidades humanas y en qué estamos haciendo para simplificar la interacción con las máquinas directamente con el cerebro.
En cuanto a entender mejor a las personas, no somos los neurocientíficos los primeros que nos hemos interesado en entender a las personas. Ya la economía clásica, bueno, pues a la hora de hacer sus modelos económicos, macroeconómicos y microeconómicos, pues necesitaban pues, hacer un modelo de toma de decisiones humanas, ¿no? Y realmente todos los modelos que podáis ver en economía clásica se basan en la hipótesis de que los seres humanos tomamos decisiones con el señor Spock. No sé si conocéis al señor Spock, personaje de Star Trek, un tipo muy racional, reflexivo, con autocontrol, sin influencia emocional en su toma de decisiones y que lo que busca siempre es maximizar el beneficio. Bueno, pues esto es lo que la economía clásica considera que es el ser humano. ¿Qué pasa? Muchos de vosotros quizás habéis oído o incluso estudiado a Daniel Kahneman. Daniel Kahneman fue el primer psicólogo que obtuvo el Premio Nobel de Economía en 2002. Y, bueno, si no lo habéis leído, os recomiendo su libro Pensar deprisa, pensar despacio. Nos da una idea muy general de cómo él ve el modelo de toma de decisiones humanas, sesgos cognitivos, etcétera, súper recomendable. Realmente lo que le dio el premio Nobel a Kahneman fue algo tan sencillo que seguro que muchos de vosotros, si habéis hecho test de usuarios, lo sabéis, y es que el ser humano, más que un señor Spock, pues a veces es más como un Homer Simpson, ¿verdad? Este es el modelo de economía del comportamiento y viene a decir que los seres humanos muchas veces tomamos decisiones como un Homer Simpson, decimos una cosa y hacemos otra, actuamos sobre la marcha y sin pensar, no tenemos autocontrol, vamos, aparece por ahí un helado y aunque estés a dieta te lo zampas, con alta influencia emocional y muchas veces tomamos decisiones, no nos vamos a engañar, que nos perjudican, ¿vale? Entonces, al final, bueno, pues no somos tanto señor Spock, sino Homer Simpson, ¿no? Realmente la economía del comportamiento lo que nos dice es, bueno, básicamente no hay extremos, pero que nuestro cerebro como que funciona a dos velocidades. Funciona con un sistema 1, que es muy rápido, sería ese Homer Simpson, sería el sistema que controla nuestros pensamientos no conscientes y es intuitivo, se deja llevar por los hábitos y por las emociones. Sistema 1, Homer Simpson, quedaros con eso. Y sistema 2, que sería el que controla el pensamiento consciente, que es muy lento, pero como el señor Spock es racional y lógico, ¿vale? Esto en cuanto a economía del comportamiento. Y ahora a donde yo quería llegar. ¿Qué decimos desde las neurociencias? ¿Qué hemos estudiado desde el punto de vista de neurociencias? Bueno, pues veréis que tampoco estamos tan lejos del modelo de economía del comportamiento. Al final, lo que vemos en neurociencias es que el modelo de toma de decisiones, la manera que tiene nuestro cerebro de tomar decisiones, pasa como por distintas fases. Unas de ellas son no conscientes, es decir, no sabemos que están ahí, pero están influyendo en nuestro comportamiento. Luego ya tenemos una parte consciente, que es esa deliberación y análisis, cuando hablas con tu vocecita interior y luego ya actúas. Para que entendáis cada una de estas fases, voy a poner algún ejemplo. Procesar información son lo que llamamos los procesos atencionales. Fijaros, se calcula que estamos rodeados de 11 millones de bits de información por segundo. Es decir, en este tiempo han pasado 11 millones de unidades de información por segundo, han entrado por vuestros sentidos. Sin embargo, se calcula también que el ser humano solo puede procesar 50 bits por segundo. ¿Qué significa esto? Pues significa que nos estamos perdiendo un mogollón de información. Es decir, nuestro cerebro no tiene capacidad de integrar toda la información que entra por los sentidos. Y la pregunta del millón es, oye, ¿y cómo se decide qué información vas a procesar y qué información vas a ignorar completamente? Bueno, pues se decide con estos procesos atencionales, se decide de manera no consciente. Es algo que nosotros no controlamos, lo hace nuestro sistema 1, si queréis apelar al modelo de Behavioral Economics, ¿no? Dentro de los procesos atencionales, además, estudiamos que hay básicamente dos. El primero, si yo os pongo esta imagen, los ojos, ¿dónde se os van? Se os van, obviamente, a la T roja. ¿Por qué? Porque es distinta, ¿vale? Esto sería el modelo de Bottom-up Attention. Básicamente es un control atencional exógeno, dirigido por los datos ambientales, ¿vale? O sea, es un modelo atencional, o sea, es un proceso atencional que es más o menos común en todos los seres humanos. Estamos programados para ver cosas distintas, ¿vale? Y luego, si os pongo esta imagen, seguro que todos en algún momento habéis jugado buscando a Wall-E. Si os pongo esta imagen, os pregunto, ¿dónde? Espera, Wall-E está ahí, por favor, hacedme caso, ¿vale? No, dejad de buscarlo, ¿vale? Si os pregunto,
Si os pregunto dónde se os van los ojos cuando os pone una imagen de estas, probablemente muchos diréis que a las rayas rojas y blancas, ¿vale? Realmente este proceso atencional que te dirige a las rayas rojas y blancas lo hace porque el cerebro sabe que lo que buscas en esta imagen es a Wally y que Wally lleva un jersey de rayas rojas y blancas, con lo cual las rayas rojas y blancas son importantes para ti, ¿vale? Si esta imagen se la pusiera a un niño que nunca ha jugado a buscar a Wally y no sabe quién es Wally, ya os aseguro que no vería de manera tan prominente las rayas rojas y blancas. ¿Por qué? Porque esto es un proceso, el otro proceso atencional que tenemos los seres humanos, que es un top-down attention. Es un control atencional endógeno. Depende de nosotros, de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes. Y aquí es lo que hace difícil muchas veces saber lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar, ese es independiente de cada uno de nosotros, es distinto en cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que, como buscar a Wally, todos hemos aprendido lo mismo y todos nos va a afectar igual, pero hay otras cosas que dependen de otros factores que son individuales. Bien, linkando con economía del comportamiento, ya sabéis que en economía del comportamiento está los sesgos cognitivos, que desde el punto de vista de neurociencia simplemente son errores sistemáticos que genera nuestro cerebro a la hora de interpretar información, ¿vale? Y como son sistemáticos, pues claro, tú los puedes estudiar y ves que se va repitiendo en los seres humanos, ¿no? Bueno, pues sí que está vinculado toda esa parte de sesgos cognitivos con la neurociencia. De hecho, el efecto de von Restorff, que lo que dice es que tendemos a prestarle mayor atención a las cosas que son diferentes, extrañas, graciosas y visualmente impactantes, no deja de ser la consecuencia de la bottom-up attention que os he explicado. O, por ejemplo, el sesgo de atención selectiva, que es que nos fijamos más en cosas que están asociadas de forma no consciente con información que usamos mucho o que es importante para nosotros, no deja de ser el proceso atencional top-down que os he explicado. Este sesgo, ¿por qué pongo ahí una embarazada? Los que habéis sido padres, seguro que sabéis que cuando estáis esperando un bebé, de repente empezáis a ver mujeres embarazadas, bebés por todos lados. ¿Y qué pasa? ¿Ha sido un boom de la natalidad? No. Lo que pasa es que cuando vas a ser padre no haces más que hablar de bebés y con lo cual tu cerebro dice, esto es importante y te lo muestra. O sea, son de esos 50 bits de información por segundo, tu cerebro empieza a mostrarte bebés o mujeres embarazadas y es por eso. También pasa cuando te vas a comprar un coche. Bien. La siguiente parte sería dotar de significado. Aquí entramos en lo que llamamos en neurociencias los procesos cognitivos, ¿vale? Os voy a poner una imagen, esta de aquí, y os animo, os doy unos segunditos para ver qué narices veis aquí, ¿vale? Normalmente en auditorios más pequeños la gente me dice, pues veo a Dumbo, ahí en la esquina superior izquierda, veo un huracán o directamente no veo nada, absolutamente nada, ¿vale? Realmente, mirad, yo no sé si vais a aprender mucho de mi charla o no, ¿vale? Pero sí que sé que vais a aprender que esta imagen es una vaca, ¿vale? ¿Sí? ¿La veis? Vale, guay. Bueno, ya veo que la mayoría de vosotros no habíais visto la vaca, por los comentarios. A ver, os cuento, lo que acabo de hacer con vuestro cerebro es dotar de significado a algo que no tenía significado. Y os cuento una cosa, un secretillo. Yo esta imagen la uso bastante en mis conferencias. Yo soy incapaz de no ver la vaca. Mi cerebro ya ha asimilado que hay una vaca y cada vez que la pongo digo, pero vamos a ver qué cenutrio el público que no es capaz de ver la vaca, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, a mí mi cerebro ya dota de significado a esa imagen, que es lo que acabo de hacer con vosotros. Esto es importante, ¿por qué? Porque, fijaros, muchas veces vemos el mundo con nuestros sentidos, con nuestros ojos, y asumimos que estamos viendo la realidad, que esto simplemente entra a nuestro cerebro y es simplemente lo que veo es lo que hay, ya está. Pero no es así. Tú cuando activas los procesos visuales, esto se va a la corteza visual, pero luego esa información pasa a otra parte del cerebro, que no es la corteza visual, donde se interpreta la información. Y esa información muchas veces no es idéntica entre las personas, ¿vale? Entonces, abrid un poco la mente de que el mundo que estáis viendo no necesariamente es el mundo objetivo, sino el mundo que vuestro cerebro os quiere mostrar. Y en esto se basan mucho las ilusiones ópticas. Fijaros, os traigo esta ilusión óptica, seguro que muchos a lo mejor la habéis visto, que básicamente la pregunta es ¿qué diferencia hay entre la casilla A y la casilla B? ¿Vale? Los que no habéis visto esta ilusión óptica antes diréis, hombre, pues claramente son de distinto color.
Bueno, pues no. Son exactamente el mismo color. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando en vuestro cerebro? ¿Por qué la veis de distinto color? Bueno, pues que básicamente vuestro cerebro dice, vale, la casilla B, que tendría que ser clara, está en la sombra. Y como está en la sombra, a lo mejor lo estoy viendo más oscuro, con lo cual se lo voy a aclarar para que lo vea mucho más claro. Y en realidad es exactamente el mismo color, ¿vale? Así jugamos y hacemos ilusiones ópticas, jugando con la neurociencia. Esto también relacionado con economía del comportamiento, pues por ejemplo, el efecto encuadre, que seguro que algunos habéis trabajado con esto, lo que te viene a decir es que la forma de presentar la información pues puede afectar profundamente la forma que la interpretamos, ¿no? Si yo en un supermercado pongo una carne libre de grasa en un 98% y con todo su sabor, y en otro pongo carne blanca con 1% de grasa y todo su sabor, os aseguro que el libre de grasa va a vender mucho más que el que tiene grasa, el 1% de grasa, cuando objetivamente el que es mejor es el que tiene un 1% de grasa, ¿vale? Y es simplemente por el efecto encuadre, por la manera que presentamos la información y por la manera que tiene nuestro cerebro no consciente de interpretarla. Y este sesgo de encuadre también, pues este caso es muy famosillo, lo he traído porque yo creo que está más cerca de vuestro mundo, pero cuando The Economist sacó las suscripciones hace ya un porrón de años, pues ofrecía la suscripción al .com y ofrecía la suscripción al .com y a la versión impresa, ¿no? Las conversiones eran un 68 y un 32. Cuando se les ocurrió meter una nueva variable que era la suscripción impresa te cuesta 125, pero la suscripción impresa y web te cuesta 125 también, se cambiaron las tornas y pasaron de 68 a 16 solo la .com y de 32 a 84 la impresa y la .com, simplemente introduciendo una nueva que nos hace cambiar el significado que tiene el print and web, ¿no? Bien. Vamos a los procesos emocionales, determinar el valor. Otro pequeño juego. No sé si conocéis esta marca, ¿vale? Es conocida en Latinoamérica, pero aquí en España no tenemos esta marca. Bueno, pues os voy a pedir que hagáis un esfuerzo muy grande con vuestro cerebro y consigáis que esta marca signifique exactamente lo mismo que esta, porque las dos hacen lo mismo, refrescos de cola. ¿Sois capaces de obligar a vuestro cerebro a darle el mismo valor a la marca Postobón que a la marca Coca-Cola? No, ¿verdad? ¿Alguien sí? Que lo estudio, ¿eh? Le pongo los cascos y digo, a ver qué hay ahí. Vale, ¿por qué no? Porque nuestro cerebro también lo que hace es darnos valor a las cosas. Y Coca-Cola se ha gastado una pasta en publicidad, habéis interactuado con Coca-Cola y eso ha ido construyendo de manera no consciente una imagen de marca, un valor de esa marca. Esto se hace constantemente, ¿no? Y esto también pues, con sesgos relacionados, pues, por ejemplo, el efecto ancla. Mañana, por cierto, voy a hacer publicidad, mañana, por cierto, hay un workshop sobre precios donde seguramente se hablan de sesgos relacionados con el precio y el efecto ancla es uno de los sesgos más conocidos, que básicamente lo que viene a decir es que nuestro cerebro no es capaz de dar un valor objetivo a las cosas, ¿vale? Al final, nuestro cerebro siempre lo hace por comparación. Entonces, el ejemplo más claro que me gusta más es cuando a WhatsApp se le ocurrió la maravillosa idea de cobrarnos €1 por WhatsApp, que todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Y ahora os pregunto, ¿cuánto usáis WhatsApp a lo largo del día? O sea, ¿no vale €1? En fin, ¿por qué nos enfadamos tanto? Bueno, porque realmente el valor que en nuestro cerebro ya se había acumulado de WhatsApp era que cuesta 0. Ahora me cobras 0,99 y me cabreo porque es una injusticia, ¿vale? No somos capaces de valorar las cosas objetivamente, siempre lo hacemos por comparación. Por eso, en fijación de precios es tan importante este efecto, porque ten mucho cuidado con el precio que pones al principio porque va a generar un ancla y si luego lo quieres subir tienes que hacerlo con muchísimo cuidado y metiendo nuevas características para justificar esa subida, ¿vale? Y luego ya entraríamos en lo que son los procesos racionales, deliberar y analizar. Aquí pues está esa vocecilla interior, planificar, generar intenciones, emitir juicios, simular, calcular, razonar, racionalizar, bla, 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 todo esto, bueno, esa vocecita interior que tenemos. La pregunta aquí del millón es ¿cómo funciona nuestro cerebro? ¿Qué fase tiene más peso? ¿Vale? Pues como dato curioso, los neurocientíficos siempre decimos que el cerebro es un vago cognitivo. ¿Por qué?
Porque fijaros, el cerebro representa un 2-3% de nuestro peso corporal, pero sin embargo gasta más del 20% de la energía del cuerpo. Y pensar, y de manera consciente, gasta mogollón de energía. Ser un señor Spock gasta mogollón de energía. Con lo cual, nuestro cerebro lo que intenta es siempre evitar la carga cognitiva elevada, evitar esa parte de procesar la información de manera racional, ¿no? Entonces, muchas veces, siento deciros, que somos Homer Simpson, que tomamos decisiones prácticamente sin pensar, simplemente dejándonos guiar por esa parte no consciente, pero no entramos en la fase de deliberación y análisis. Esto es especialmente relevante en decisiones rápidas, repetitivas o de poco valor. Nunca, y esto es importante, yo soy matemática, lo habéis oído, ¿no? Yo en mi día, y además hice la tesis en informática teórica, ¿vale? Yo creo que si en el diccionario buscáis persona racional, aparece una foto mía, ¿vale? Pero no, nunca, no hay nadie que sea un señor Spock. ¿Por qué? Porque para empezar nos volveríamos locos. Pensad, estamos rodeados de 11 millones de bits de información por segundo. Si tuviéramos que analizar todas esas opciones para ser puramente racionales, es que moriríamos de agotamiento, no tomaríamos decisiones con la rapidez adecuada, ¿no? Entonces, nunca tomamos decisiones como el señor Spock. Esa parte no consciente no es mala, está pensada evolutivamente para que podamos ser ágiles en la toma de decisiones, pese a que a veces nos equivocamos y metemos los sesgos cognitivos, ¿vale? Entonces, nunca, no hay nadie puramente racional. Y la mayoría de las veces somos una mezcla entre Homer Simpson y el señor Spock en decisiones sobre todo importantes, de alto coste o complejas. Así que, señores, podéis elegir entre Homer Simpson o esta mezcla. Desde luego, ninguna de las dos son muy halagüeñas, pero es lo que hay. Así funciona nuestro cerebro. Si ahora queremos entender mejor a las personas, ¿qué podemos hacer? Por un lado, podemos observar cómo se ha comportado la persona con estudios de usabilidad, mystery shopping, utilizando Big Data, inteligencia artificial, todo lo que quieras. Tienes un montón de datos de comportamiento, metes la inteligencia artificial y a ver si te intenta predecir lo siguiente o de dónde viene esa información, ¿vale? Podemos observar. Cuando ya la persona ha actuado, tú puedes observar. Una manera de tratar de entender a las personas. Otra manera es preguntar. ¿Vale? Yo pregunto sobre esa fase de deliberación y análisis. Al final, como es consciente, yo le puedo preguntar al cliente, oye, ¿te gusta esto? ¿No te gusta? ¿Por qué esta interfaz es intuitiva o no? ¿Por qué? Cuéntamelo. Pero ahí estás apelando a esa parte de deliberación y análisis. Y lo que nunca habíamos podido hacer era entender esa parte de cómo entender la parte no consciente, porque no la puedes preguntar, porque es que tu cliente, tu usuario, no es consciente de lo que está pasando antes de la deliberación y análisis. Bueno, pues ahora, gracias a la neurotecnología, se puede medir. La neurotecnología te mide las respuestas fisiológicas y las traduce en neurométricas. ¿Qué neurotecnologías se suelen utilizar? Bueno, pues las neurotecnologías como tal son la imagen cerebral y los biosensores. La imagen cerebral, la diadema que os he enseñado, que mide las señales cerebrales. Los biosensores, en realidad, están midiendo otras partes del sistema nervioso, pero si os acordáis en la definición, interactuar con el sistema nervioso también es neurotecnología. ¿Por qué? Porque al final está correlado. Cuando estáis nerviosos os sudan las manos. La orden se produce, la sensación de nerviosismo se produce en el cerebro, pero que manda información al resto del cuerpo para que responda en consecuencia, ¿no? Entonces tú puedes tener biosensores para ver esas respuestas fisiológicas en otras partes del cuerpo. Luego también utilizamos lo que se llama test de respuesta implícita. Esto no me voy a meter aquí porque me costaría, no daría tiempo a acabar la presentación. Si alguien tiene interés, se lo cuento en el café. Pero básicamente esto lo que nos permite es una tecnología que además es online, que lo que permite es saber cómo de relacionados están dos conceptos de manera no consciente. Es decir, por ejemplo, se usa mucho en branding para saber si una marca u otra se asocia más a una serie de atributos, ¿vale? Y luego tenemos métricas de comportamiento, el eye tracking de comportamiento visual y luego cámaras o movimiento de ratón para otro comportamiento. ¿Eso es neurotecnología? No, lo que pasa es que si tú tienes tecnología que te permite medir el cerebro, necesitas tener algo que te diga qué estaba haciendo esa persona para sentir esa emoción, por ejemplo. Entonces, por eso tienes que meter también métricas de comportamiento. ¿Qué métricas obtenemos? Pues de comportamiento y de atención visual, pues los famosos mapas de calor que te dicen cuáles son las zonas, las áreas de mayor interés visual, donde se fija más la gente durante más tiempo. Tenemos la carga cognitiva. La carga cognitiva, os voy a poner ejemplos. Si este plátano enseguida lo reconocéis, ¿verdad?
O sea, el procesamiento que hacéis, el dotar de significado a esa imagen del plátano os cuesta poco. Es tan inmediato que ni os dais cuenta que estáis procesando esa información. Pero si os pongo esto, ¿qué es eso? Bueno, es una señora dentro de una almohada durmiendo, pero no ha sido tan inmediato como el plátano, ¿verdad? Eso es carga cognitiva, o sea, los recursos cognitivos que necesitas para procesar las imágenes. Bueno, pues con neurotecnología podemos ver la carga cognitiva, súper útil en estudios de usabilidad, saber cuánta carga cognitiva tiene un determinado proceso. Podemos medir la emoción, pues a ver, el perrito, el cachorrito versus los dientes esos asquerosos. Entiendo que hay diferencia emocional, ¿no? El engagement es interesante porque no es la misma idea que tenemos en marketing de engagement. Engagement es relevancia personal, puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, si tú eres una persona que tienes problemas en los dientes y vas a ir al dentista, ver la imagen de los dientes no solamente te va a generar rechazo, sino que además te va a generar engagement porque es relevante para ti, ¿no? Impacto. Impacto es el típico susto que te da en una película de miedo cuando aparece el asesino y se te sale el corazón por la boca. Eso sería más o menos impacto. Y luego asociación implícita, lo que os he contado de saber cómo de cerca se asocian dos conceptos en la mente del cliente o del usuario. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, pues tenemos aplicaciones en branding. Al final, una marca no es nada más que un concepto en la mente del consumidor, con lo cual podemos hacer, por ejemplo, podemos saber lo que os he contado antes de cómo se vinculan unos determinados atributos a una marca a nivel no consciente. Podemos trabajar con distinctive assets, hacemos bastantes cosas en branding. En publicidad, pues evaluamos spots y a lo mejor te pasan un spot de 45, lo conviertes en uno de 20 optimizado para que genere la mayor impacto emocional. O, por ejemplo, pues trabajamos con publicidad en punto de venta. Ahora, por ejemplo, acabamos de entregar un estudio que es en bares para ver cuánto se ven los servilleteros, las sombrillas, los taburetes, no sé qué, si realmente está influyendo la visualización de esos elementos en que pidan más un tipo de cerveza, una marca de cerveza, el cliente, vamos, no puedo decir el nombre. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que por ahí. Producto pack, se está haciendo mucho el modelo 531, cliente quiere cambiar el pack, tiene como 3 diseños y entonces hacemos un estudio de 531 de 5 para ver si se ve, ¿vale? Si se ve, proceso atencional. De 3 para ver si se reconoce, ahí metemos también carga cognitiva para ver cuánto cuesta encontrar el pack a 3 metros y a 1 metro, que es simplemente ponerlo en aislado, qué emoción provoca un pack y otro, ¿vale? Y con eso ayudamos a la marca a tomar la decisión. Y la parte digital, que está más cercana a vosotros, os he traído algunas imágenes un poco escondidas, pues por ejemplo, campañas digitales, saber qué emoción generan distintas campañas digitales y cómo se visualizan en determinados entornos, ¿vale? No es lo mismo a lo mejor mostrarlo en un periódico determinado o en otro, precisamente por la top-down attention, ¿vale? No solamente es una cuestión de la bottom-up. Entonces, esto nos permite saber, bueno, cómo está funcionando nuestra publicidad en distintos entornos. Usabilidad. Este es un estudio que hicimos para Grupo Sonae, la empresa más grande de Portugal. Lo que buscaban estaban pensando en unificar las distintas marcas que tienen en un único sitio web y tenían como distintos escenarios de conversión, con distintos procesos de compra, con la idea de carrito separado, carrito junto, porque estos mezclan todo. Es como un Carrefour, es Continentes de Grupo Sonae, pero también tienen como un Zara Home, que es casa, y tienen un follón ahí montado elegante, ¿no? Entonces, tenían distintos escenarios. Pues por un lado tenemos todo el comportamiento visual en los distintos escenarios, tenemos la reacción emocional y cognitiva en los distintos escenarios, y luego una cosa muy interesante es la involucración en la tarea, ¿vale? Como veis, en el escenario 1 hay involucración en la tarea y de repente cae en picado. Esto en el mundo real significaría que el usuario lo pierdes, ¿vale? Ahí lo terminan porque están en un test, pero el usuario lo pierdes. Mientras que en el escenario 2, aparte de que ser más corto, mantienes al usuario hasta el final, ¿vale? Diseño digital, lo mismo, pues tengo un cliente, tiene distintas apps que quiere evaluar con distintos diseños, pues vemos el diseño emocional, a nivel emocional qué diseño está funcionando mejor y también pues comportamiento visual.
Y en digital branding hay muchas marcas que tienen página web, pero la página web no tiene tienda. Es simplemente para posicionarse como marca, ¿no? Entonces, una cosa que hacemos bastante es, oye, tú quieres esta página web, esta landing page, la tienes pensada para un público joven, por ejemplo. Bueno, pues cogemos una muestra de gente joven. Antes de que naveguen por la página web, les pasamos un test de asociación implícita para ver cómo se asocia esa marca en esa muestra a una serie de atributos de marca. Luego los ponemos a navegar en la web y les volvemos a hacer el mismo test. De manera que comparando el pre y el post podemos saber cómo la web está influyendo en el posicionamiento de la marca en ese segmento en específico, ¿vale? Bien, pues esto es un poco lo que os quería contar más relacionado con vosotros, ¿vale? Y ahora sí que me vais a permitir que os abra un poquito la mente y os voy a contar alguna cosilla más. Esta tecnología, como os decía, se puede aplicar a muchas cosas. Y esta tecnología de conocer mejor a las personas la podemos usar en un entorno súper controlado, con hojas de consentimiento informado, con privacidad de datos y con todos los controles, o podemos hacer lo que hizo esta empresa, se les ocurrió, bueno, generar una neurotecnología con un LED que cambiara de color si estabas atento, si estabas relajado o si estabas muy atento. Y no se les ocurrió otra cosa de meterlo en los colegios de China, ¿vale? Los que sois padres, bueno, pues imaginaros que en vuestro colegio de vuestros hijos les ponen esto, ¿vale? Los profesores a veces les gusta la idea, también os lo digo. Bueno, pues pese a ser China, que su perfil de privacidad de datos, su impresión de la privacidad de datos no es exactamente igual que la nuestra, es mucho más flexible, pues pese a ser China, pues se generó muchísima controversia, ¿no? Y lo tuvieron que retirar. Pero bueno, que sepáis que con neurotecnología, simplemente con lo que se usa para hacer los estudios de neuromarketing de usabilidad de Customer Experience, pues con la misma tecnología podríamos estar monitorizándoos a todos vosotros para saber si me estáis haciendo caso o os he perdido, ¿vale? En cuanto a mejorar las capacidades humanas, os traigo simplemente para que nosotros trabajamos en muchas cosas, en temas de investigación de mercados, pero también en salud. Y este es un ensayo clínico que estamos haciendo que me parece súper chulo y por eso os quiero un poco abrir la mente para que veáis para qué se puede usar la neurotecnología también. Estamos tratando de retrasar la aparición del Alzheimer en personas diagnosticadas con deterioro cognitivo leve. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Durante el sueño, ponemos a la persona a dormir, la inteligencia artificial detecta cuando la persona está en sueño profundo. Cuando está en sueño profundo, la inteligencia artificial detecta cuando hay que estimular a la persona y lo que hacemos es emitir unos pequeños sonidos que generan unas ondas lentas durante el sueño profundo. Y ya sé que no me estáis siguiendo, ¿vale? Lo sé. Ahora vamos a explicar un poco qué es esto de las ondas lentas. Las ondas lentas durante el sueño profundo son las ondas que están relacionadas con la consolidación de la memoria y están relacionadas con la duración del sueño profundo. A mayor número de ondas lentas, mayor consolidación de la memoria y mayor duración y calidad del sueño profundo. ¿Y por qué es importante el sueño profundo? Porque es el que produce la limpieza metabólica del cerebro. Es decir, en sueño profundo se limpia la basurilla que se va acumulando en el cerebro. Muy importante, aprovecho que estáis aquí todos escuchándome, dormid bien, súper importante. El Alzheimer en gran medida se debe a la acumulación de placa beta-amiloide en el cerebro y los pacientes de Alzheimer lo que tienen es un sueño profundo súper desestructurado. Con la neurotecnología estamos siendo capaces de crear artificialmente ondas lentas, ampliar la duración y la calidad del sueño profundo y limpiar mejor la basurilla del cerebro, con lo cual creemos que con esta intervención de momento estamos mejorando un 10% la generación de ondas lentas en una sola sesión. Creemos que con la repetición de esto seremos capaces de estructurar el sueño profundo y retrasar la aparición del Alzheimer, porque lo que estamos haciendo es limpiarles el cerebro y quitarles la placa beta-amiloide, ¿no? Pero igual que puedes usar la tecnología para esto, pues también la DARPA pues está buscando utilizar la neurotecnología, chips implantables en soldados, para conseguir que tengan soldados aumentados, soldados con audición aumentada, visión y capacidades cognitivas aumentadas, ¿vale? Obviamente esto también da lugar a muchísima controversia por motivos más que obvios. Y por último, simplificar la interacción con las máquinas. Este es un proyecto que hicimos para la I+D de Nissan en Japón. Hicimos el primer prototipo de un coche conectado al cerebro del mundo. Lo que hacíamos éramos capaces de detectar
Hay una cosa en el cerebro que antes de que tú quieras hacer un movimiento se produce la orden de la acción. Antes de que tú muevas el pie y frenes, se produce la orden. Entonces, con neurotecnología éramos capaces de cazar cuando la persona quería frenar y lo mandábamos directamente al pie. O sea, perdón, al freno, y el coche frenaba un segundo, 2 segundos antes de que tú pisaras el freno, ¿vale? Esto es simplemente un demostrador de cómo la neurotecnología pues se están explorando en distintas industrias. La verdad es que este fue un demostrador súper chulo, ¿vale? Y en cuanto a la comunicación con las máquinas, pues tenemos también a Elon Musk, que no sé si conocéis su empresa Neuralink, que es la empresa de neurotecnología de Elon Musk, y básicamente lo que está haciendo es desarrollar una tecnología invasiva con la idea de conectar el cerebro a sistemas de inteligencia artificial en la nube. Básicamente lo que quiere es, bueno, si no podemos contra la inteligencia artificial y Elon Musk considera que la inteligencia artificial va a superar a los humanos en algún momento, pues si no puedes contra ellos, únete a ellos. Entonces, su visión, la visión de Neuralink, es crear superhombres, que todos nosotros nos abran el cerebro, nos metan un chip aquí, nos conecten a sistemas de inteligencia artificial y tengamos seres humanos aumentados. Si eso pasa, pues nada de lo que os he contado tiene ningún sentido, porque seguramente el procesamiento de la información será completamente completo, el dotar de significado será de otra manera, determinar el valor será de otra manera. Entonces, la especie humana, si esto llega a pasar en algún momento, cambiará de una manera importante. Al final, también, esto, muchísima controversia. Y simplemente para acabar, deciros que la neurotecnología es una deep tech, pero estamos en un momento único en la historia de la humanidad, donde están convergiendo muchísimas deep tech y todas ellas guiadas un poco por la inteligencia artificial que está acelerando todo. Esto significa que no sabemos qué va a ser de nosotros en unos pocos años, porque esto va muy rápido. O sea, el mundo que yo vivo, la industria que yo vivo va a una velocidad brutal. Ahora mismo ya somos capaces de implantar memorias falsas en ratones. Dentro de nada podremos meteros memorias falsas a los seres humanos, ¿no? Entonces, que a veces, muchas veces estamos muy concentrados en nuestro mundo, en nuestra industria, etcétera, pero simplemente abriros la mente, decir que están pasando un montón de cosas ahí fuera. Hoy os he hablado de neurotecnología, pero hay otras mogollón de startups y mogollón de investigadores haciendo otras deep tech alucinantes, y esto va a ir muy rápido, va a cambiar muy rápido, y que nos va a dar muchas oportunidades a todos, como seres humanos y como industrias, pero también, obviamente, pues también nos vamos a tener que enfrentar a retos éticos considerables. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y un placer. Bueno, muchas gracias, María. A ver cuándo viene la inteligencia artificial a matarnos a todos lo antes posible. Bueno, vamos a intentar recortar algo del tiempo que hemos perdido inicialmente, entonces vamos a intentar hacer un par de preguntas a María. Ya veis que estas son algunas de las que están apareciendo, que a su vez cada uno de vosotros desde Slido, recordad, si no habéis escaneado el QR del principio, slido, slido.com, y para entrar al evento es #ConversionTalks, la C y la T en mayúsculas. Vosotros podéis formular preguntas y a la vez podéis votar las preguntas de otras personas para que suban en el ranking. Te voy a hacer la primera. Estamos en una industria que busca influir en la decisión de un cliente. Desde fuera, ¿cómo consideras que estos mecanismos sean utilizados para favorecer una conversión? ¿Cuál es tu visión social respecto a la libertad? Oh, yeah. A ver, por un lado, yo creo que la neurotecnología simplemente es una herramienta que te da más información. Es decir, el tratar de convencer al consumidor no es algo que traigamos con la neurotecnología, es algo que intenta el marketing y ya está. O sea, es así, es algo que no hemos inventado nosotros. Obviamente, esta información te da mucha más información del comportamiento humano y te permite ir mucho más a lo que te interesa. Pero la realidad es que a lo mejor puedes engañar al consumidor una vez, pero si la experiencia no es buena, no lo vas a volver a engañar por mucha neurotecnología que metas, por mucho marketing que metas, etcétera. Al final, para mí, estas herramientas lo que nos sirven a los profesionales es entender mejor a nuestro cliente para ofrecerles cosas que encajen mejor con sus deseos, tanto conscientes como, sobre todo, no conscientes. Entonces, desde mi punto de vista, esto bien utilizado, en realidad, favorece al cliente. Favorece esa idea de que el cliente está en el centro y tenemos que darles cosas que realmente le interesen, ¿no? Entonces, yo lo veo más bien por ahí. Bueno, ojalá sea así. Mira, la más votada ahora mismo es
¿Cuál crees que sería, bueno, ahora ya no, pero así es la democracia. ¿Cuál crees que será el mayor cambio que veremos en los próximos 5 años debido a la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que nadie tiene una bola de cristal y esto va muy rápido, ¿eh? O sea, no sé si mojarme. Una cosa que ya se está viendo bastante, no aquí en España, pero sí en Silicon Valley, es el uso de la inteligencia artificial para programar. Las startups tecnológicas, lo que antes les costaba una pasta conseguir hacer y mucho dinero de desarrolladores, etcétera, con el vibe coding ahora lo hacen haciendo así. O sea, estamos viendo salir muchas empresas tecnológicas muchísimo más rápido y a muchísimo menos coste, con lo cual todavía hace más difícil contestar esa pregunta, porque es que aplicaciones van a salir infinitas. Y la última, para terminar, luego María estará por aquí, en el café le podéis preguntar lo que queráis y hablar con ella, de hecho yo os invito a hacerlo. ¿Cómo se vería la recogida de datos de concentración en personas, por ejemplo, con autismo, Asperger, etcétera? ¿Existe una gran diferencia con gente normativa? Pues no puedo contestar esa pregunta porque no he trabajado con ese tipo de perfiles. Realmente, a ver, con gente con déficit de atención, o sea, con gente con déficit de atención o con pacientes con deterioro cognitivo leve sí que existe una importante diferencia. Así que imagino que con este tipo de perfiles también lo existirá. Pero no tengo los datos concretos porque no hemos trabajado con esa cohorte. Bueno, pues hasta aquí la intervención de María. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Gracias. Disfrutad.